El murmullo de Manhattan se filtraba por las ventanas del restaurante como un rumor lejano, un eco de la vida que seguía corriendo allá afuera, indiferente al peso de los millones que pendían de un hilo dentro de aquella sala privada. El aire era denso, perfumado con vino caro, y la tensión invisible que solo existe cuando el poder y el dinero chocan en silencio. Las copas brillaban bajo la luz cálida de las lámparas, el reflejo dorado bailando sobre los rostros de tres personas que no necesitaban palabras para dejar claro que allí se estaba decidiendo un destino. En la cabecera, Elara Vance, una magnate japonesa de rostro sereno y mirada insondable, permanecía inmóvil. Su presencia llenaba la habitación sin necesidad de moverse. Cada pequeño gesto, cada pausa en su respiración, era un mensaje cuidadosamente calculado. Frente a ella, Richard Sterling y Marcus Thorne, dos ejecutivos neoyorquinos conocidos por su arrogancia disfrazada de elegancia, se removían en sus asientos con la impaciencia de quienes no soportan no tener el control. Richard, con su cabello gris perfectamente peinado y su sonrisa afilada, jugaba con el borde de su copa de vino. Marcus, más joven, más impulsivo, revisaba su reloj por quinta vez. Entre ambos, el traductor, David Chen, se mantenía erguido, con la expresión neutra de quien ha aprendido a ser invisible en presencia del poder. Cada palabra que salía de la boca de los ejecutivos era traducida al japonés con precisión quirúrgica. Cada respuesta de Elara regresaba como un eco filtrado, despojado de su verdadero significado, y allí, entre las sombras del salón, como una figura apenas notada, estaba Chloe. Su bandeja de plata reflejaba fragmentos de aquella escena, las manos tensas de Marcus, los ojos fríos de Elara, el brillo calculado de las joyas. Era una camarera más, vestida de negro, discreta, silenciosa, pero no como ellos creían, porque Chloe no solo escuchaba, comprendía, y no solo el inglés. Sus oídos captaban cada matiz del japonés con una claridad que ninguno de los presentes podía imaginar. Había nacido en Kioto, hija de una madre japonesa y un padre norteamericano que la llevó a Nueva York cuando tenía apenas 8 años. Su acento, su apariencia, su vida entera se habían moldeado para pasar desapercibida. Pero en el fondo, en su memoria más profunda, seguían intactas las reverencias, las palabras suaves, el modo de hablar que no necesita volumen para imponer respeto. Cuando escuchaba la voz de Elara, algo dentro de ella despertaba, como si el pasado se alzara para recordarle quién era. David, el traductor, cumplía su papel sin sobresaltos, pero Chloe notaba lo que otros no, omitía, suavizaba, borraba. La voz de Elara era como seda cortando acero, elegante pero implacable, y cada una de sus frases, al ser filtrada por la lengua del traductor, perdía su filo, su alma. Lo que llegaba a los oídos de Richard y Marcus era apenas una sombra de la verdadera intención. El murmullo de la sala se rompió cuando Marcus soltó una carcajada seca. «No puedo creer que esta mujer venga aquí sin hablar inglés», dijo alzando la voz más de lo necesario. «¿Cómo espera cerrar un trato de 500 millones si ni siquiera puede comunicarse?» David tradujo la frase con calma, sin rastro de ironía, transformándola en una versión amable y diplomática. Pero la respuesta de Elara, pronunciada con una sonrisa casi imperceptible, hizo que a Chloe se le helara la sangre. «Aunque no hable su idioma», dijo la magnate en japonés perfecto, «comprendo con claridad la arrogancia que habita en sus corazones». David no tradujo eso, solo murmuró una versión neutra. «La señora Vance agradece el comentario y dice que comprende la importancia del entendimiento entre culturas». Chloe contuvo la respiración. La bandeja en sus manos tembló apenas. Nadie se dio cuenta. Ninguno de esos hombres entendía lo que realmente estaba ocurriendo allí. Pero ella sí. La dignidad de esa mujer estaba siendo subestimada, deformada palabra por palabra, mientras los ejecutivos sonreían convencidos de su superioridad. Afuera,
Las luces de Manhattan titilaban como un ejército de estrellas atrapadas en vidrio. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Richard bebió un sorbo de vino. Marcus soltó un bufido. David miró su reloj. Y el ara, inmutable, seguía respondiendo con cortesía impenetrable. Chloe continuó sirviendo, llenando copas, retirando platos, pero cada vez que la voz de Elara llenaba la sala, su mente se sumergía en las palabras, en los significados ocultos, en los pequeños gestos que nadie más veía. No era solo una camarera, era una testigo de algo más grande, una sombra que entendía lo que todos ignoraban. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Marcus se inclinó hacia Richard y dijo, en voz lo bastante alta para ser escuchada, terminemos con esta farsa. Ofrezcámosle la mitad. No sabrá la diferencia. Podemos maquillarlo en el contrato. Que lo firme y ya. Está vieja y confundida. Chloe se congeló. Por un segundo, el sonido de las copas, de los pasos, del mundo entero, desapareció. Solo escuchó su propia respiración acelerada y el eco de esas palabras que se clavaban como agujas en el aire. Miró a Elara. La mujer parpadeó despacio sin decir nada. Richard asintió, serio. David mantuvo su rostro impasible. Pero Chloe vio algo más. Una grieta mínima en la mirada de la japonesa. No era ira ni humillación, era tristeza. La tristeza de quien ya ha visto demasiadas veces la soberbia de los hombres destruir lo que tocan. Chloe sintió que algo dentro de ella se rompía. No podía quedarse callada. No otra vez. No después de haber comprendido cada palabra que esa mujer había soportado en silencio. Su corazón golpeaba contra su pecho y su mente gritaba que se detuviera, que recordara quién era, que pensara en su empleo, en el alquiler, en la universidad que apenas podía pagar. Pero su alma no obedecía, dio un paso. Luego otro, dejó la bandeja sobre la mesa vecina sin mirar a nadie y avanzó hasta quedar al lado de Elara. El murmullo de la sala se extinguió. Los dos ejecutivos la miraron con desconcierto, luego con fastidio. Marcus frunció el ceño. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», dijo con tono ácido. Chloe no respondió. Inclinó la cabeza profundamente, como se hace en los templos de Kioto, una reverencia larga, sincera, cargada de respeto. El silencio se volvió absoluto. Richard tragó saliva. David la observó, mudo. Cuando Chloe levantó la cabeza, su voz salió firme, clara, en un japonés impecable. «Señora, quedarme callada ante esta falta de respeto sería una mancha para mi propio honor. Si me lo permite, quiero ayudarla». Elara la miró, primero sorprendida, luego con un brillo de emoción en los ojos que pocos habrían notado. Y en ese instante, sin decir más, Chloe supo que su vida acababa de cambiar para siempre. El reloj marcaba las 9:30 cuando la cena terminó abruptamente. Richard pidió la cuenta con una sonrisa tensa. Marcus no volvió a abrir la boca. Elara se levantó con la dignidad intacta, David tras ella y Chloe. Chloe ya sabía que había cruzado una línea de la que no se podía volver. Cuando el sonido suave de la puerta cerrándose marcó el final de aquella reunión, algo dentro de ella se derrumbó y algo nuevo empezó a construirse en su lugar. Afuera, el aire frío de Manhattan la recibió como una caricia. Las luces de los taxis, los murmullos de la ciudad, el olor a asfalto mojado, todo parecía diferente, más real, más suyo. Esa noche, mientras el auto negro de Elara Vance se detenía frente al restaurante y el traductor le abría la puerta, Chloe sintió que el mundo la estaba llamando. No sabía a dónde la llevaría, ni si estaba preparada, pero por primera vez en su vida no tuvo miedo. La puerta del vehículo se cerró detrás de ella con un suspiro suave, y el destino, silencioso, comenzó a moverse. La ciudad seguía viva afuera, rugiendo con el tráfico, las sirenas lejanas y el murmullo de la gente que caminaba sin mirar atrás. Pero dentro de la limusina negra, el silencio tenía un peso sagrado. Chloe
Se sentó en el asiento frente a Elara Vance, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, intentando controlar el temblor que aún recorría su cuerpo. El cuero marfil del interior despedía un olor tenue a elegancia y dinero, y la luz dorada de las calles se filtraba por los cristales polarizados como una lluvia de fuego tenue. Nadie habló al principio. David Chen, el traductor, cerró la puerta y se sentó en el asiento del copiloto, inmóvil. El motor arrancó con un murmullo suave, y el auto se deslizó por la Quinta Avenida como si flotara. Chloe no sabía si debía mirar a Elara o mantener la vista fija en sus manos. No sabía si aún era una camarera o algo completamente distinto. Todo en su cuerpo le pedía disculparse, pero algo más profundo, una voz que venía de su infancia, de su madre, de las montañas silenciosas de Kioto, le decía que callar era respetar. Cuando por fin Elara habló, su voz fue tan serena que el sonido pareció llenar todo el espacio. «Gracias», dijo en inglés. Su acento era leve, pero cada palabra tenía el peso de una vida entera. Chloe levantó la vista. «No hice nada extraordinario», susurró, casi sin darse cuenta. Elara sonrió, una sonrisa pequeña, contenida pero real. «Lo más extraordinario que alguien puede hacer», respondió, «es ver la injusticia y decidir no ser parte del silencio». Chloe tragó saliva. El nudo en su garganta se transformó en una mezcla de alivio y culpa. «Perdí mi trabajo», dijo con una risa nerviosa. «El gerente del restaurante seguro ya está escribiendo mi carta de despido». «Tal vez no lo perdiste», contestó Elara sin apartar la vista del paisaje nocturno que se reflejaba en los vidrios del coche. «Tal vez lo dejaste. No era tu lugar». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era incómodo. Era una pausa que contenía significado, como las que hacen los maestros antes de revelar una lección. Chloe observó las manos de Elara perfectamente quietas sobre su regazo. Las uñas cortas, sin esmalte, la piel impecable. No había ostentación, solo control, solo una calma que asustaba por su perfección. «¿Pues por qué lo hiciste?», preguntó Elara finalmente. «¿No me conocías?» «Porque…» Chloe dudó, porque entendí lo que decía, y también lo que callaba, lo que ellos no escuchaban. Elara giró el rostro hacia ella, estudiándola como si leyera entre líneas. «No era solo el idioma, ¿verdad?», preguntó. «Era algo más». Chloe asintió lentamente. «Mi madre era japonesa. Me enseñó a escuchar más allá de las palabras». Elara entrecerró los ojos. «Tu madre era sabia». Por un instante, Chloe pensó que la conversación había terminado. Pero Elara continuó. «He pasado la mitad de mi vida en salas como esa», dijo, rodeada de hombres que creen que la educación y la cortesía son lo mismo que sumisión. Nunca lo son. Aprendí que el silencio puede ser un arma, pero solo cuando eliges cuándo romperlo». Chloe sintió que cada palabra la atravesaba como una corriente cálida. No era solo admiración, era reconocimiento. Una parte de ella, la que siempre había sentido que no encajaba en ningún sitio, empezaba a encontrar sentido. El auto dobló por Park Avenue y se detuvo frente a un edificio que parecía tocar el cielo. Una torre de cristal iluminada desde dentro, silenciosa, imponente. Elara se movió con la naturalidad de quien no necesita demostrar nada. «Ven conmigo», dijo simplemente. Chloe obedeció. Afuera, el aire era frío, con olor a metal húmedo y flores cortadas. El portero del edificio hizo una reverencia inmediata. Subieron en un ascensor que se elevó sin sonido, solo el leve zumbido del aire desplazándose. Los números ascendían rápido, 32, 45, 58, 72. Cuando las puertas se abrieron, el mundo cambió. El ático de Elara era más un santuario que un hogar. Paredes de cristal con vista panorámica sobre la ciudad, esculturas minimalistas de piedra volcánica y una quietud que imponía respeto. Chloe sintió que debía quitarse los zapatos. Lo hizo sin preguntar. Elara asintió con aprobación. «¿Aún recuerdas?», dijo con suavidad. «Siempre lo hago», respondió Chloe. Cruzaron el espacio hasta un salón donde una mesa baja sostenía una tetera de hierro y 2 tazas pequeñas. Elara se arrodilló con elegancia.
como si el tiempo retrocediera hasta un templo en Kioto, e invitó a Chloe a hacer lo mismo. Sirvió el té sin prisa. Cada movimiento tenía un propósito. Esto, dijo al fin, es cómo se toman las decisiones importantes, no en salas llenas de hombres que miden su poder en dólares, sino en silencio, frente al té. Chloe sostuvo la taza con ambas manos. El calor le recorrió los dedos. «¿Qué pasará ahora?», preguntó en voz baja. El ara la miró, y por primera vez sus ojos mostraron una chispa de vulnerabilidad. «Ahora el mundo va a pensar que perdí», respondió. «Que 2 ejecutivos me engañaron, que me fui humillada, y los dejaré creerlo, porque mientras ellos celebran, nosotros trabajaremos en silencio». Chloe frunció el ceño confundida. «¿Nosotros?». El ara asintió lentamente. «Sí, tú y yo». El corazón de Chloe se aceleró. «No entiendo». «Entenderás». El ara dejó la taza sobre la mesa, la miró con firmeza y habló con una claridad que hizo que el aire pareciera más denso. «He observado a muchas personas, a veces sin que lo sepan, mentes jóvenes, brillantes, que se ahogan en un sistema que no las ve. Tú eres una de ellas. Vi lo que hiciste esta noche. Vi cómo escuchabas, cómo comprendías, cómo esperaste el momento exacto para hablar. Eso no se enseña. Se nace con ello». Chloe sintió que las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. ¿Qué quiere que haga? «Quiero que trabajes conmigo». El ara la observó con intensidad. «No como camarera, sino como algo más. Mi intérprete, mi asistente, mi sombra, mi espejo». El silencio que siguió fue casi sagrado. Chloe sintió vértigo. Aquello no podía ser real. «No puedo aceptar», susurró. «No tengo experiencia, ni estudios, ni...». «Tienes lo que nadie más tiene», interrumpió el ara. «Instinto, coraje, lealtad y un corazón que no se compra». El ascensor sonó a lo lejos, recordándole que el mundo seguía girando. Chloe miró por la ventana. Manhattan brillaba como un océano de luz y promesas inalcanzables. Su vida hasta ese momento, los turnos dobles, las propinas miserables, los días grises en los que soñaba con algo más, le parecían ahora tan lejanos como otra existencia. «Piénsalo», dijo el ara finalmente, levantándose con la elegancia de quien jamás ha tenido que apurarse. «Mañana te enviaré una dirección. Si decides venir, lo entenderé como tu respuesta». Chloe asintió, incapaz de articular palabra. Mientras descendía en el ascensor, su reflejo en los espejos dorados la observaba como si fuera otra persona. Quizá lo era. Esa noche no durmió. Caminó durante horas por las calles, pasando frente a escaparates iluminados y rostros anónimos. Cada paso resonaba con una pregunta: ¿y si esa era su oportunidad? ¿Y si todo su sufrimiento hasta ese momento había sido solo un preludio? Cuando el amanecer empezó a pintar de oro los rascacielos, Chloe se detuvo frente al espejo de su diminuto apartamento. Su uniforme negro aún olía a vino caro y miedo. Lo dejó caer sobre la silla, y por primera vez en años sonrió, porque sabía que, pasara lo que pasara, el silencio ya no sería su idioma. El sol se alzaba lentamente sobre Nueva York, derramando una luz dorada sobre los edificios que parecían despertar con lentitud. Chloe no había dormido. La noche había sido una tormenta de pensamientos, de recuerdos que iban y venían, de dudas que la mantenían de pie junto a la ventana, observando cómo el cielo se teñía de fuego. Había repetido las palabras de el ara una y otra vez en su cabeza, buscando algún indicio de que aquello fuera un sueño. Pero no lo era. Tenía la certeza de que la vida, su vida, acababa de girar en un eje invisible. El timbre del teléfono rompió el silencio. Un mensaje. No tenía nombre, solo un remitente desconocido y una dirección escrita en caracteres simples, sin explicación alguna. 57 West 68th Street, 10:00 AM. Chloe leyó el mensaje 3 veces. Miró el reloj. Eran las 7:30. El corazón le dio un vuelco.
No tenía ropa adecuada para una reunión con una mujer como Elara Vance. No tenía nada que pudiera disimular su origen humilde, ni zapatos que no mostraran el desgaste de los años trabajando de pie. Pero algo dentro de ella le decía que no podía faltar. Se duchó con rapidez. Eligió una blusa blanca, un pantalón negro sencillo y un abrigo largo. Su reflejo en el espejo le devolvía una imagen distinta, no la de una camarera, sino la de alguien a punto de dar un paso que cambiaría su destino. Respiró hondo y salió. El edificio indicado no tenía letreros ni señales evidentes. Era discreto, sobrio, una fachada de piedra clara rodeada de árboles perfectamente podados. En la entrada, un hombre vestido de negro la saludó con una leve inclinación de cabeza, como si la esperara. «Señorita Chloe Reed», dijo sin mirar una lista. «Por aquí, por favor». El interior era silencioso, con pasillos cubiertos de alfombras gruesas que amortiguaban los pasos. En las paredes colgaban cuadros que no parecían ser simples decoraciones. Cada uno contaba una historia. Cada trazo parecía contener una intención. No había lujo ostentoso, sino elegancia medida, como todo lo que Elara representaba. Chloe fue conducida hasta una sala amplia con ventanales que dejaban pasar la luz del invierno. En el centro, una mesa de madera oscura con un solo objeto encima, una carpeta cerrada. Al fondo, de pie, observando el paisaje de la ciudad, estaba Elara Vance. Vestía un kimono moderno, de seda gris perla, sin adornos, su cabello recogido con precisión matemática. «Llegaste puntual», dijo sin volverse. «No sabía si debía venir», respondió Chloe. «Por eso estás aquí». Elara se giró lentamente. Los que dudan, pero igual dan el paso, son los únicos que pueden aprender. Se acercó a la mesa y señaló la carpeta. «Esto es la Fundación Vance», dijo. «No es una empresa, aunque algunos intenten tratarla como tal. Es un puente. Ayudamos a jóvenes artistas, inventores, mentes invisibles. Financiamos proyectos que el mundo ignora». Abrió la carpeta. Dentro había documentos, fotografías, informes, rostros de jóvenes de diferentes países, sus historias breves, sus logros. «No somos filántropos», continuó. «No compramos talento, lo cultivamos. Pero para eso necesito ojos honestos, mentes limpias, gente que vea más allá de los números». Elara la observó en silencio. Chloe sintió que la estaban leyendo por dentro. «Tú escuchas donde otros hablan», dijo la japonesa con serenidad. «Eso es raro y valioso». Chloe tragó saliva. «No sé si estoy preparada». «Nadie lo está. Ni siquiera yo lo estaba cuando comencé». Hubo una pausa. Elara caminó hacia la ventana. Sus pasos eran tan ligeros que apenas producían sonido. «Esa cena anoche no fue un accidente», dijo con tono bajo. «Era una prueba. Quería ver hasta dónde llegaba la honestidad de quienes me rodean. Los hombres que estaban allí llevaban meses intentando comprarme, disfrazando su codicia con sonrisas. Pero lo que no esperaba era encontrar a alguien como tú entre las sombras». Chloe no podía moverse. «¿Sabía que yo entendería japonés?» Elara sonrió apenas. «No, pero siempre dejo una puerta abierta al destino». El silencio volvió a llenar la sala. Afuera, una bandada de palomas cruzó el cielo. Dentro, el aire parecía detenido entre ambas. «Si aceptas», continuó Elara, «tu vida cambiará. No será fácil. Aprenderás idiomas, culturas, estrategias, diplomacia y algo más importante, cuándo hablar y cuándo callar». Chloe levantó la mirada. «¿Y si fallo?» «Entonces habrás aprendido, y eso ya será una victoria». Por un instante, ninguna dijo nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido para esperar la respuesta. Chloe pensó en todo lo que había dejado atrás,
El restaurante, el cansancio, las noches en vela estudiando con una lámpara rota, los días en los que el miedo la hacía dudar de su valor. Pensó también en su madre, en cómo le enseñaba a doblar las manos en reverencia y a mirar siempre a los ojos con humildad, no con miedo. «Acepto», dijo finalmente. El ara asintió con una calma que escondía una emoción profunda. «Entonces, comienza tu nueva vida». Le entregó una credencial con su nombre y un cuaderno de tapa negra. «Desde hoy no eres una camarera, eres mi asistente, pero antes de trabajar quiero que aprendas a observar. Todo, a todos, porque el mundo pertenece a los que ven lo que los demás ignoran». Chloe tomó el cuaderno. Su nombre impreso parecía de otra persona. «¿Qué quiere que haga primero?» «Acompáñame». Salieron del edificio y subieron a otro automóvil, más discreto esta vez. Viajaron sin hablar durante varios minutos hasta llegar a un pequeño museo privado. En el interior, un grupo de jóvenes montaba una exposición de arte moderno, esculturas abstractas, instalaciones de luz, pinturas que parecían gritar desde el silencio. El ara caminó entre ellos con la naturalidad de una maestra entre discípulos. «Mira», le dijo a Chloe, «esto es lo que la gente olvida. El arte no es solo belleza, es un idioma, y tú vas a aprender a traducirlo». Una joven artista se acercó para saludar. Hablaba japonés. Chloe tradujo sin esfuerzo, sorprendiendo a todos. El ara la observó de reojo con una leve sonrisa. «Perfecto», susurró. «Ya estás entendiendo tu papel». Las horas pasaron como un suspiro. Cuando el sol empezó a caer, el ara la llevó a una terraza con vista al río Hudson. El aire era frío, pero el cielo tenía el color del cobre derretido. «Chloe», dijo apoyándose en la baranda, «hay algo que debes saber. Este mundo te va a poner a prueba. No solo por ser mujer, sino por ser diferente, por venir de donde nadie te esperaba. Pero recuerda esto, el poder no se grita, se sostiene en silencio». Chloe la miró conmovida. «¿Y si tengo miedo?» «Entonces úsalo», respondió el ara. «El miedo bien usado es sabiduría». En ese momento, una ráfaga de viento agitó el cabello de ambas. Chloe cerró los ojos. Sintió que estaba cruzando un umbral invisible, dejando atrás la vida que conocía. Cuando los abrió, el ara seguía allí, observándola con la calma de quien ya sabe el final de la historia. «Bienvenida a tu destino, Chloe Reed», dijo finalmente. Y en ese instante, con el sol muriendo tras los rascacielos, Chloe entendió que había nacido de nuevo. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de aprendizajes que parecían no tener fin. Chloe descubrió que trabajar con el ara Vance era como vivir dentro de un reloj suizo. Cada segundo tenía un propósito, cada movimiento estaba calculado. No existían los retrasos, las improvisaciones ni las excusas. La perfección no era una meta, era el punto de partida. Cada mañana, a las 6 en punto, la esperaba un coche negro que la llevaba al edificio de la Fundación Vance. Allí, un equipo reducido, solo 5 personas, manejaba donaciones multimillonarias, proyectos culturales y colaboraciones internacionales con la misma serenidad con la que otros servirían una taza de té. No había gritos ni prisas, solo precisión. El ara se movía entre idiomas con la misma fluidez con que cambiaba de tema. Japonés, inglés, francés, alemán, a veces incluso mandarín. Chloe, en silencio, tomaba nota de todo, traducía documentos, respondía correos, pero sobre todo observaba. Aprendía que la verdadera comunicación no se medía en palabras, sino en gestos, pausas y miradas. Sin embargo, no todo era armonía. Detrás de la serenidad del ambiente se escondían intereses poderosos.
Empresas, inversionistas y políticos deseaban el apoyo de la fundación, no por amor al arte, sino por el prestigio que significaba tener el nombre de Elara Vance asociado a sus proyectos. Una tarde, mientras revisaban un informe financiero, Elara le dijo sin levantar la vista: «¿Sabes por qué te elegí, Chloe?» «Porque hablo japonés», respondió ella con timidez. Elara sonrió apenas. Eso fue solo el principio. Te elegí porque entiendes el silencio. Y en este mundo, el silencio vale más que cualquier palabra. Chloe no respondió. Tomó nota mental de esa frase. A su alrededor, el sol se filtraba entre las cortinas de lino, iluminando los papeles como si fueran antiguos manuscritos. Había empezado a entender algo profundo. Elara no buscaba empleados, buscaba herederos de una visión, personas capaces de continuar su legado sin corromperlo. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento, Chloe no podía dejar de pensar en su madre. Recordaba su voz dulce, enseñándole los nombres de las flores en japonés, su manera de inclinarse para agradecer, su obsesión por la honestidad. Durante años, Chloe había sentido que vivía en un mundo que no la veía, pero ahora comprendía que cada experiencia, cada turno de camarera, cada humillación, había sido parte del camino que la trajo hasta allí. Pasaron las semanas y su papel en la fundación creció. Ya no era solo una asistente, era la sombra de Elara, su intérprete personal en reuniones privadas, su observadora en los eventos de arte y cultura. Aprendió a leer las intenciones en las sonrisas de los hombres que querían algo, a distinguir la diferencia entre una propuesta honesta y una trampa disfrazada de colaboración. En una de esas reuniones, en un salón de mármol y cristal del Upper East Side, Chloe presenció algo que marcó un antes y un después. Un empresario estadounidense, poderoso y arrogante, ofrecía financiar un museo infantil en Tokio, pero con cláusulas ocultas que beneficiaban a su corporación. Elara lo escuchó con paciencia sin interrumpirlo, mientras Chloe traducía con precisión. Al final, la magnate japonesa solo dijo una frase breve: «Su oferta es generosa, pero el arte no se vende al mejor postor». El hombre rió con desprecio. «Todo tiene un precio, señora Vance». Elara giró la mirada hacia Chloe. «Tradúcelo exactamente». Chloe obedeció. Cuando terminó, Elara respondió en japonés, lenta y firme: «Algunos precios son tan altos que solo los necios los pagan». Chloe tradujo con voz temblorosa pero segura. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier discusión. El empresario recogió sus papeles y se marchó. Después de la reunión, Elara la miró con ternura. «Hoy aprendiste tu primera lección real». «¿Cuál?», preguntó Chloe. «Que la dignidad nunca se negocia». Esa noche, al volver a casa, Chloe comprendió lo que significaban esas palabras. La dignidad había sido el hilo que unía su vida con la de Elara. Ambas mujeres, de orígenes distintos, habían aprendido a existir en un mundo diseñado para ignorarlas. Una mañana de marzo, Elara la sorprendió con una invitación inesperada. «Prepara tu pasaporte», le dijo. «Nos vamos a Japón». Chloe sintió el corazón detenerse. Hacía más de 10 años que no regresaba. Su infancia, los templos, los cerezos, los sonidos suaves del idioma, todo volvió a su mente como un torrente. «¿Por qué?», preguntó. «Porque hay cosas que solo pueden entenderse donde nacen», respondió Elara. El vuelo fue largo y silencioso. Desde la ventanilla, Chloe observaba cómo el océano se extendía bajo el avión como un espejo infinito. Cuando aterrizaron en Kioto, la brisa tenía un perfume que reconoció al instante, el olor de las hojas húmedas, el incienso y el aire puro de su niñez. La casa donde se hospedaron estaba rodeada de bambúes. Los cerezos comenzaban a florecer. Todo era quietud, pero no silencio. Era el tipo de calma que tiene alma. Elara caminó descalza sobre el tatami y se sentó frente a una mesa baja. «Aquí», dijo, «entenderá lo que significa la armonía. No se trata de paz, es equilibrio. Aprenderás cuándo ceder y cuándo resistir». Durante los días siguientes, Chloe la acompañó a reuniones con monjes, artistas y académicos. Traducía, observaba, absorbía.
Pero lo que más la marcó no fue ninguna conversación. Fue una tarde en un templo, mientras Elara permanecía arrodillada en silencio frente a un altar. ¿Por qué reza?, preguntó Chloe en voz baja. Elara abrió los ojos lentamente. No rezo, escucho. Aquella frase quedó grabada en la mente de Chloe. Al final de la semana, mientras caminaban por un sendero cubierto de pétalos rosados, Elara se detuvo. Chloe, cada cultura tiene un secreto, dijo. El nuestro es que el poder verdadero no necesita imponerse, solo permanece. Como el viento que no se ve, pero cambia todo a su paso. Chloe sonrió. Usted es el viento, susurró. Elara negó con suavidad. No, el viento eres tú, yo solo abrí la ventana. Esa noche, Chloe se quedó despierta mirando el cielo estrellado. Por primera vez, no sintió nostalgia ni miedo. Sentía pertenencia, un propósito, como si cada decisión, cada palabra no dicha, la hubiera conducido exactamente hasta ese instante. Y comprendió, con una claridad casi dolorosa, que su vida ya no le pertenecía al pasado. Elara Vance había cambiado su destino, pero lo que venía después dependería solo de ella. El vuelo de regreso a Nueva York fue distinto. Chloe miraba las nubes desde la ventanilla con una serenidad nueva, una que no había sentido nunca. El silencio entre ella y Elara no era incómodo, era la calma entre dos almas que ya se comprendían sin hablar. Había pasado una semana en Kioto que la transformó profundamente. Allí había recordado quién era y había entendido, por fin, por qué el destino la había puesto en el camino de aquella mujer. Cuando el avión aterrizó, la ciudad volvió a rugir bajo sus pies. El sonido de los motores, los murmullos, las luces, todo parecía más claro, más nítido. Chloe ya no era la camarera que servía copas sin que nadie la mirara. Ahora sus pasos tenían propósito, y aunque el mundo todavía no lo sabía, ella lo sentía. Algo grande estaba por comenzar. Los siguientes meses fueron una especie de entrenamiento silencioso. Elara no enseñaba como una jefa, sino como una maestra antigua. Cada día era una lección disfrazada de tarea rutinaria. A veces era un correo que Chloe debía redactar con precisión diplomática. Otras veces una cena privada con empresarios en la que debía observar sin intervenir. Había días en los que solo hablaban una hora completa sobre el significado de una palabra japonesa y su equivalente emocional en inglés. El idioma es... En poder, le dijo una vez Elara mientras caminaban por el jardín interior de la fundación. Pero solo cuando sabes cuándo usarlo y cuándo callarlo. Chloe anotaba todo. Tenía decenas de cuadernos llenos de frases, gestos, silencios. Había aprendido a leer el mundo como un texto oculto, a distinguir las verdades en los ojos y las mentiras en los tonos de voz. Sin embargo, lo que más la impresionaba era la influencia que tenía Elara. Era más que una empresaria. Tenía acceso a embajadores, artistas, ministros y académicos. Todos la escuchaban con respeto. Y aún así, ella seguía moviéndose con una humildad que confundía a los poderosos. Una noche, tras una gala benéfica en el Met, mientras las luces se apagaban lentamente y los invitados se marchaban, Chloe y Elara permanecieron solas en el salón vacío. En el centro, una escultura de vidrio reflejaba el resplandor tenue de los candelabros. ¿Te has dado cuenta de algo, Chloe?, preguntó Elara con la mirada perdida en la obra. ¿De qué, señora Vance? De cómo todos hablan de cambiar el mundo, pero ninguno empieza por cambiarse a sí mismo. Chloe la miró, sin saber qué decir. Yo no quiero moldear el mundo, continuó Elara. Quiero despertarlo. Aquella frase resonó en Chloe durante días. Poco a poco, su rol dentro de la fundación se expandió. Empezó a representar a Elara en reuniones menores, a escribir informes, a coordinar proyectos. Y sin darse cuenta,
comenzó a inspirar a otros jóvenes que, como ella, llegaban con miedo y salían con esperanza. Una mañana, mientras revisaba documentos en la oficina, encontró una carpeta marcada con un sello rojo. Era una propuesta de Richard Sterling y Marcus Thorne, los mismos hombres que meses atrás habían intentado estafar a Elara. Elara le pidió que la leyera. Chloe lo hizo con calma y notó de inmediato que algo no encajaba. Los términos eran falsos, las cifras infladas. Era una trampa disfrazada de reconciliación. «Quieren limpiar su imagen», dijo Chloe cerrando la carpeta. Elara asintió lentamente. «¿Y tú, qué harías?» Chloe pensó durante unos segundos antes de responder. «No los confrontaría directamente. Haría que se desenmascaren solos». Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Elara. «Exactamente lo que haré». Esa misma semana, Elara organizó una conferencia internacional de filantropía. Invitó a políticos, empresarios, artistas y, por supuesto, a Richard y Marcus. Chloe fue la encargada de coordinar cada detalle. Los observó desde lejos cuando llegaron los mismos trajes caros, la misma soberbia disimulada. Pero esta vez, ella no era la camarera que llenaba sus copas. Era la mujer al lado de Elara, con una credencial que decía asistente ejecutiva de la Fundación Vance. Durante el evento, Richard intentó acercarse a Elara, ofreciéndole una donación simbólica para reconstruir puentes. Ella lo escuchó en silencio, con esa sonrisa tranquila que hacía temblar a los hombres acostumbrados al poder. «Su generosidad es conmovedora», dijo finalmente, «pero preferiría que esos fondos fueran destinados a los empleados del restaurante donde me insultaron meses atrás. Estoy segura de que ellos los necesitan más». El salón quedó en silencio. Richard palideció. Marcus bajó la mirada. Chloe, a un costado, sintió una mezcla de orgullo y admiración tan profunda que apenas podía respirar. Después del evento, cuando todos se marcharon, Elara se acercó a ella. «¿Viste lo que hicimos hoy?», preguntó. «Sí», respondió Chloe sonriendo. «Les devolvió el golpe sin ensuciarse las manos». «No», dijo Elara, negando con suavidad. «Les devolvimos el espejo. Ellos mismos se destruyeron». Aquella noche, Chloe volvió a casa caminando bajo la lluvia. Pero ya no era la lluvia fría y gris que solía acompañarla. Era una lluvia luminosa, como una bendición. Al entrar en su pequeño apartamento, se quitó los zapatos, encendió una vela y abrió uno de sus cuadernos. Escribió una frase que había aprendido en Japón. «La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas». Durante los meses siguientes, su vida cambió a una velocidad que apenas podía seguir. Fue ascendida oficialmente como directora de proyectos internacionales. Viajó a París, a Roma, a Singapur. En cada país conocía personas nuevas, culturas distintas, desafíos inesperados. Pero en todos los lugares había algo en común. Encontraba a alguien invisible con talento esperando ser visto. Y allí estaba ella, para tender la mano. A veces, mientras miraba desde los ventanales de un avión, pensaba en la noche en que todo comenzó, en aquella sala del restaurante donde decidió no callar. Todo lo que había pasado desde entonces, la humillación, la incertidumbre, el miedo, había sido el precio exacto de su libertad. Una tarde, mientras caminaban juntas por el muelle, Elara le preguntó: «¿Sabes por qué confié en ti desde el primer día?» «Porque hablo japonés», dijo Chloe sonriendo. Elara negó suavemente. «Porque no buscabas ser vista, solo buscabas hacer lo correcto, y eso es algo que no se enseña, Chloe, se nace con ello». El viento agitó el cabello de ambas. Las gaviotas sobrevolaban el agua grisácea.
Chloe sonrió sin decir nada. Sabía que la mujer a su lado no solo era su mentora, era su espejo, su destino. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, sintió que algo profundo se cerraba dentro de ella. El ciclo de la muchacha invisible había terminado. Lo que comenzaba ahora era la historia de una mujer que había aprendido el poder del silencio y la fuerza de una sola palabra dicha en el momento exacto. El invierno regresó a Nueva York como una marea silenciosa, cubriendo las avenidas con un brillo helado. Las luces de la ciudad titilaban bajo un cielo de acero. Desde la oficina principal de la fundación, Chloe observaba el Hudson congelarse lentamente, como si el tiempo mismo quisiera detenerse para escuchar su historia. Habían pasado casi 2 años desde aquella cena que cambió su vida. 2 años de aprendizaje, viajes, triunfos y pruebas que la habían moldeado en algo más fuerte y sereno. Ya no era la chica temerosa que evitaba las miradas. Ahora caminaba con el mismo paso firme de Elara Vance, su mentora, y cada vez más su reflejo. Pero los cambios grandes nunca llegan sin sombras. En los últimos meses, Chloe había notado algo extraño. Elara estaba más callada de lo habitual, más cansada, más ausente. Pasaba largas horas sola, revisando documentos antiguos, mirando fotografías en blanco y negro, escribiendo cartas que nunca enviaba. Una noche, mientras revisaban una propuesta de becas internacionales, Chloe se atrevió a preguntar: «¿Está bien, señora Vance?» Elara levantó la vista con una sonrisa débil. «Estoy en paz», dijo simplemente. Y eso a veces se parece mucho a estar cansada. Chloe no insistió, pero algo en esa respuesta la inquietó. En los días siguientes, los síntomas se hicieron evidentes. Elara canceló reuniones, evitó eventos y un médico empezó a visitarla discretamente. La mujer que siempre había sido una montaña empezó a mostrar grietas. Una tarde, cuando la luz se filtraba tenue por las cortinas, Chloe la encontró sentada frente al ventanal, observando el horizonte. En la mesa había una tetera de hierro y 2 tazas. «Siéntate», dijo Elara sin volverse. «Quiero hablar contigo». Chloe obedeció, sintiendo un nudo en el pecho. «Elara, ¿qué está pasando?» «Mi tiempo», respondió ella con calma, «está terminando». El silencio que siguió fue tan denso que ni el sonido del viento se atrevió a entrar. Chloe negó con la cabeza, los ojos húmedos. «No diga eso. Usted es más fuerte que todos nosotros juntos. El cuerpo se gasta, Chloe, pero el propósito no. Por eso estás aquí». Elara extendió la mano y le entregó un cuaderno grueso, encuadernado en cuero. En la portada, solo una palabra grabada en japonés: Kokoro, corazón. Todo lo que soy, todo lo que aprendí está aquí. Pero lo más importante, no lo podrás leer. Tendrás que vivirlo. Chloe lo sostuvo con ambas manos. «No puedo hacerlo sin usted». Elara sonrió. «No sin mí, sino por mí». Esa noche Chloe lloró como no lo había hecho en años. Pero al amanecer comprendió lo que debía hacer: no permitir que la obra de su maestra muriera con ella. Durante semanas cuidó de Elara con devoción. Seguían hablando, aprendiendo, compartiendo silencios. Hasta que un día de marzo, bajo una lluvia suave, Elara se durmió para siempre, con una paz tan profunda que parecía haber regresado al lugar del que venía. El funeral fue íntimo. En Japón, solo unas pocas personas asistieron: artistas, amigos y Chloe. Ella llevó el cuaderno Kokoro entre las manos, como si sostuviera un pedazo del alma de Elara. Mientras las cenizas se esparcían sobre el río Kamo, recordó las palabras que había escuchado en aquel templo: «No rezo, escucho», y en ese instante creyó escuchar una voz suave dentro de sí, como el murmullo del viento entre los bambúes: «Ahora te toca a ti». 1 año después, la Fundación Vance renació bajo un nuevo nombre: Kokoro Initiative. En su fachada, una inscripción en piedra recordaba a su fundadora: «La verdadera grandeza no está en el poder, sino en la quietud del alma que escucha».
Chloe Reed era ahora su directora. Su despacho era el mismo que había pertenecido a Elara, pero todo tenía un aire diferente. Las paredes estaban llenas de vida, retratos de jóvenes artistas, inventores, soñadores que la fundación apoyaba en todo el mundo. Había transformado el legado de Elara en algo más humano, más abierto. Viajaba constantemente, daba conferencias, hablaba con estudiantes, con mujeres que como ella alguna vez habían sido invisibles. Cada historia que escuchaba era un eco del camino que había recorrido. Un día, tras una presentación en la ONU sobre inclusión cultural, una periodista le preguntó cuál fue el momento que cambió su destino. Chloe sonrió con esa calma que había heredado de su mentora. El momento en que decidí no quedarme callada. La sala entera guardó silencio, y en ese silencio, por un instante, pareció escucharse la voz de Elara riendo desde algún lugar. Esa noche, de regreso en su apartamento, Chloe abrió el cuaderno Kokoro. Las páginas estaban llenas de notas, reflexiones, dibujos, incluso poemas en japonés antiguo. Pero en la última hoja había una frase escrita con la caligrafía delicada de Elara. Cuando el discípulo encuentra su voz, el maestro nunca muere. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Chloe. Cerró el cuaderno, lo colocó sobre el escritorio y miró por la ventana. La ciudad brillaba, inmensa, viva, como una constelación humana. Pensó en todo lo que había perdido y ganado. En la niña que sirvió agua en un restaurante de lujo sin que nadie la mirara. En la mujer que se atrevió a hablar. En la mentora que le mostró que el poder no necesita gritar. Afuera, una ráfaga de viento sacudió las cortinas. Chloe sonrió. «Lo escucho, Elara», susurró. «Siempre lo haré». Se levantó, tomó su abrigo y salió al balcón. Abajo, la ciudad respiraba. Miles de luces parpadeaban, millones de vidas se entrecruzaban. Y en el corazón de todo, el eco de aquella decisión seguía vivo. La voz de una mujer que eligió romper el silencio y cambió el curso de su destino. El viento sopló con fuerza, envolviéndola como un abrazo invisible. Y por un momento, mientras el amanecer despuntaba sobre los rascacielos, Chloe sintió que el alma de Elara seguía allí, guiándola. La chica invisible había desaparecido. Solo quedaba la mujer que había aprendido a escuchar y a hablar cuando el mundo más lo necesitaba.